Instituto Bern, Taller de Padres. Buenas noches a todos. Estamos listos conectándonos en este en vivo para recibir la enseñanza de parte de Dios en esta gran conferencia. Fuertes crisis, grandes oportunidades. Estoy aquí con la Teacher Carol y estamos felices. Hemos cerrado bien el mes de la Biblia. Ya hemos celebrado y festejado ese libro que es el fundamento de nosotros. Y también ahora iniciamos el mes de octubre. Celebran la lucha contra el cáncer en este mes y realmente todos hemos pasado por crisis. Puede ser enfermedad, económicamente, en la familia o incluso esta pandemia. Así que esta conferencia llega de manera oportuna para enseñarnos y hablarnos. Vamos a tener en este tiempo una alabanza a nuestro Dios porque Él es lo primero, y también vamos a recibir a nuestro pastor Omar Castiblanco desde Colombia. Así que estamos todos preparados para iniciar. ¿Está lista, teacher? Estoy más que lista, muy preparada. Excelente, empezamos entonces con este gran tiempo. Y al salir el sol, me iluminas, Dios, me levantaré, a Cristo alabaré y confiaré en ti. Yo te adoraré en la tempestad, mi esperanza en ti. Tú eres el que vida me das. Tú eres Dios, el camino eres Dios. No importa lo que digan, no, en Cristo creo yo. Te alabaré, Cristo te alabaré. No importa qué pueda ocurrir, en Cristo creo yo. Tú quitas el temor y me das convicción. De ti yo cerca estoy, siempre contigo voy. Yo confiaré en ti, yo te adoraré en la tempestad. Mi esperanza en ti, tú eres el que vida me da. Tú eres Dios, el camino eres Dios. No importa lo que digan hoy, en Cristo creo yo. Te alabaré, Cristo te alabaré. No importa qué pueda ocurrir, en Cristo creo yo. Me aferro a ti, en ti confío. No importa qué, a Dios alabo. Rompiste tú las cadenas con mi corazón, te alabo. Tú eres Dios, el camino eres Dios. No importa lo que digan, no, y a Cristo creo yo. Te alabaré, Cristo te alabaré. No importa qué pueda ocurrir, en Cristo creo yo. Dejo yo. Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta sesión con los padres del Colegio Bern en la ciudad de Panamá. Un fuerte saludo, un abrazo para todos en casa, sus familias y para todos sus hijos allí que los acompañan también. Para los que no me conocen, soy Omar Castiblanco y junto con mi esposa Consuelo
pastoreamos la congregación El Corazón del Padre aquí en Bogotá, Colombia, y por la gracia del Señor Dios nos ha permitido ministrar y llevar la palabra de Dios en varias oportunidades allí a la ciudad de Panamá, y tenemos también una relación muy cercana con el Instituto Berndt, con la profesora Ivanova, con el señor Ahmed y con todos los profesores y sus muchachos. Hemos tenido la oportunidad también de compartir con ellos y es un privilegio, un honor. De verdad, con todo nuestro corazón se lo decimos, que valoramos mucho y que damos gracias al Señor porque podemos citarnos de forma virtual y a pesar de la distancia, estar unidos en una misma sintonía con el cielo. Así que reciban una bendición muy especial y oramos y creemos que los próximos minutos van a ser de gran bendición. Así que le animo para que usted ponga cualquier actividad alterna al lado y se concentre en lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón en esta sesión con los padres del colegio. Mi tema en esta noche lo he titulado Fuertes crisis, grandes oportunidades. Y quisiera comenzar meditando acerca de lo que es una crisis. Una crisis se conoce como una situación grave o difícil que ocurre de forma repentina y que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso a causa del cambio que se produce, llevándonos a mirar con incertidumbre el futuro. Cuando alguien habla de crisis, está hablando de calamidad, de desastre, de prueba, de desierto, de problemas, de dificultades. Y bueno, a lo largo de la vida hemos cruzado por diferentes tipos de crisis. Tenemos la crisis física, la crisis emocional, la crisis económica, la crisis social, gremial, laboral, educativa, empresarial, la crisis gubernamental. Y estas crisis que por lo general nos toman de sorpresa, llegan a afectar poderosamente diferentes esferas en nuestra vida, desestabilizándonos dramáticamente. Nos afecta en el ámbito personal, en el ámbito matrimonial, pone las relaciones familiares bajo presión, altera nuestra vida nacional y a nivel mundial. Por ejemplo, esta pandemia con la que hoy el mundo se encuentra en caos fue una situación, una crisis en el orden mundial que tiene hackeado al mundo entero y que nos ha afectado tremendamente, que nos ha tomado por sorpresa y muchos planes, muchos proyectos se detuvieron y se encuentran en pausa, y todo esto debido a una crisis. Pero mi mensaje hoy de parte del Señor Jesucristo para ustedes es que cuando las crisis son fuertes es porque conllevan grandes oportunidades. Y quisiera centrar mi mensaje en 3 puntos, en 3 subtemas para que pueda usted guardarlo y atesorarlo en lo más profundo de su corazón. Mi primer punto es que las crisis son oportunidades de cambio. Las crisis son oportunidades de cambio. Y cuando me refiero a oportunidades de cambio, me estoy refiriendo sobre todo al cambio al interior de cada uno de nosotros. Porque yo creo que peor que esta crisis es que después de ella nosotros sigamos igual. No puede haber nada peor que continuemos igual a como estábamos antes de la crisis. La crisis debe provocar en nosotros un cambio, debe desafiarnos a ser transformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, en el valor que le damos a las personas, en las prioridades por las cuales son impulsada nuestra vida. Y es que Dios quiere que cada uno de nosotros
crezca en su carácter y cada día seamos más parecidos al Señor Jesucristo. Y es que en medio de la crisis hay una tendencia muy humana y muy particular, que es buscar responsables de la crisis y esperar que la gente sea la que cambie y no yo. Por eso es que mucha gente frente a la crisis aquí en nuestra nación han reaccionado frente a varios eventos con protestas, con huelgas, manifestaciones, han salido a la calle a pretender que otros generen un cambio que no se está gestando al interior de cada uno de nosotros. Por eso hay formas más eficaces, más adecuadas, más efectivas de poder manejar una crisis. Porque muchas de estas protestas acaban generando más crisis, más problemas, más heridos, más accidentes, más muertes, más caos. Y lo que hacemos muchas veces al actuar con el patrón de comportamiento de la mayoría de la gente es empeorar el estado de la crisis. Sin embargo, grandes proyectos, grandes empresas, grandes industrias se han gestado a partir de una gran crisis. Porque las crisis, escúcheme bien, nos hacen más fuertes. Las crisis nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos permiten identificar habilidades que había en nosotros, un depósito que había sido puesto por Dios en nosotros y que no habíamos identificado hasta que no cruzamos por el medio de la crisis. Las crisis nos equipan para librar batallas futuras. La crisis nos permite darnos cuenta de que contamos con recursos que antes no eran parte de nuestro inventario personal. Las crisis también nos muestran que éramos felices y que no nos habíamos dado cuenta. Que éramos libres de salir, de movernos, de relacionarnos y no lo valoramos. Porque nos acostumbramos a las cosas, nos acostumbramos a las personas y solo cuando perdemos la oportunidad de tener contacto con ellas es que las valoramos. Con razón dice por ahí el adagio popular de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Antes de la pandemia, en las naciones de la tierra había unos privilegios que no habíamos valorado, de movernos, de viajar, de transportarnos, de relacionarnos. Y ahora que nos faltan todas estas cosas, las valoramos y muchos nunca dieron gracias por tenerlas y ahora lo que sale de su corazón y de su boca es una queja permanente. Pero mi invitación, padre de familia, familia que me está escuchando, mamá, papá, es que le saquemos provecho a la crisis. Si usted tiene a alguien por allí cerca, dígaselo con una sonrisa. Saquémosle provecho a la crisis. Y que la crisis no termine controlándonos, sino que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, aprender lo que la crisis quiere enseñarnos. En medio de esta crisis, muchos hemos escuchado un no de parte del gobierno, un no debido a las medidas sanitarias, un no debido a las directrices gubernamentales. No se puede viajar, no se puede salir, no se puede reunir, no puede haber tumultos, el aforo es muy pequeño, no se puede ir con tranquilidad, no se puede venir, no se puede visitar, no se puede recibir y todo es no, pero le quiero decir algo, la próxima vez que usted tenga un no enfrente, recuerde que no es N-O, que significa nuevas oportunidades. Fuertes crisis, grandes oportunidades. Y recordemos, las crisis son oportunidades de cambio. Yo espero que en este tiempo de crisis usted fortalezca sus relaciones familiares al interior de su hogar.
porque escuchaba mucho decir: no tengo tiempo para mi familia, trabajo más allá de las horas que están estipuladas en mi contrato, llego cansado, me levanto muy temprano, no veo a mis hijos, el fin de semana es un corre-corre haciendo las vueltas. Pues bueno, esta crisis es una oportunidad para que usted cambie y usted priorice las relaciones familiares. Es una oportunidad para que usted recobre nuevas fuerzas. Sabía que había personas que estaban bajo un estrés profundo, que tenían diagnósticos médicos severos que atentaban contra su salud física, y que en medio de esta crisis han aprendido a estar en casa, a descansar, a encontrar reposo. Es una crisis que nos da la oportunidad de capacitarnos en cosas que tal vez en el día a día, como lo veníamos haciendo anteriormente, no nos daba el tiempo. Ahora hay capacitaciones virtuales. Usted puede aprender diferentes idiomas, aprender acerca de tecnología, aprender acerca de esto que siempre ha estado en su corazón, pero que por falta de tiempo no se le había dado. Ahora esta crisis conlleva una oportunidad para que usted haga lo que siempre ha querido aprender a hacer y que no ha podido. Es una crisis que nos da la oportunidad de valorar y apoyar a cada uno de los miembros, relacionarnos, conocer su día a día, colaborar los unos a los otros. A mí me llama tanto la atención que ahora el oficio de la casa no es solamente de la mamá. Durante mucho tiempo, antes de la pandemia, como que esa responsabilidad estaba centrada en mamá, pero resulta que es que ahora la casa es la oficina del papá, es el lugar de trabajo y de juegos de los hijos. Así que ahora a todos nos tocó meter mano en el oficio de la casa. Y yo me imagino a muchas mamás allí alabando a Dios y diciéndole gracias al Señor que me están hablando eso, porque necesitamos sumarnos al oficio, al mantenimiento, a la limpieza, a la decoración de nuestro nuevo hábitat en medio de esta pandemia. Esto lo va a llevar a usted a valorar. Esto lo va a llevar a usted a reconocer que, muy contrario a lo que usted pensaba, su esposa o su madre tenía mucho trabajo en casa, que tal vez uno al estar por fuera no lo valoraba. Estoy recordando acerca de un matrimonio que entró en una crisis profunda y fueron a donde un consejero familiar, y entonces el consejero empezó a escucharlos y le dijo al hombre, al esposo de esa relación, le dijo: cuénteme cuál es el problema, en qué radica la dificultad con su esposa. Y él le contó y le dijo: mire, el problema es que yo trabajo 8 horas en la empresa, en la fábrica, de lunes a viernes, trabajo muy duro, y en cambio yo veo que mi esposa no hace nada. Y entonces siguió hablando y le dijo: mire, yo me levanto como a eso de las 8 de la mañana, ya el desayuno está servido. Y le interrumpe el consejero y le dice: ¿quién le hizo el desayuno? Mi esposa. Es que como ella no hace nada, se levanta como a las 5 de la mañana, hace el almuerzo para que yo lo pueda llevar a la oficina, me tiene lista la ropa, arregla a los niños, me tiene el desayuno. A las 8 entonces yo desayuno, salgo para el trabajo a las 8:30. Ella entonces, como no hace nada, se encarga de llevar los niños al colegio, y como a eso de las 10 pasa por el supermercado, y como no hace nada, pues entonces compra las cosas para el almuerzo y para la cena de esa noche. Luego por la tarde, como está tanto tiempo en la casa y tiene tiempo libre, entonces se pone a asear la casa, se pone a hacer las camas, y por la noche cuando yo llego, pues ella está atenta a recibirme con la comida, a consentirme, porque yo llego agotado, porque como yo sí trabajo, pero en cambio como ella no hace nada, entonces es la encargada de ayudar a los niños con las tareas. Eso sí, se acuesta muy tarde, 11, 12, porque como no hace nada en el día, no, está muy cansada. Y bueno, usted sabe, terapeuta familiar le dice: realmente el problema, señor, es que usted no valora todo lo que su esposa hace. Y en realidad este es un tiempo para que cambiemos y valoremos y reconozcamos todos esos actos de amor y de generosidad que cada miembro de la casa y de la familia hacen
a favor de cada uno de nosotros. Mi punto número 2, las crisis son oportunidades de crecimiento. Sabe que en muchas áreas Dios quiere que nosotros crezcamos en medio de la crisis, y quisiera hablarle de una mujer que la Biblia relata en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Si usted no tiene tal vez su Biblia a la mano, después puede leer esta historia, aunque yo quiero leerla rápidamente para entrar en contexto de la crisis que estaba pasando esta mujer y de cómo Dios, en medio de esta crisis, llevó a esta mujer a que creciera en diferentes áreas. Dice allí, versículo 1, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Y luego entra y enciérrate junto con tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que están llenas. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Versículo 7. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. La Biblia habla acerca de una mujer que ha enviudado, ha perdido a su esposo, que al parecer era el sustentador de su familia, y ahora está en una crisis severa, no solamente por el vacío emocional que le ha dejado, sino porque le dejó con una serie de deudas que ya no tiene cómo pagar, y que se siente amenazada porque el acreedor está pidiendo como parte del abono a la deuda que tomaran a sus hijos y esclavizarlos. Y esta mujer está bajo una crisis profunda. Pero en medio de esta crisis, esta porción nos habla de cómo ella creció en su fe, cómo ella creció financieramente al punto tal que al final, como la acabamos de leer, pudo pagar a sus acreedores, salvaguardar la integridad de sus hijos y luego vivir con lo que quedó de esta nueva empresa que Dios le guió a hacer. Esta mujer representa la familia de hoy en día. Hoy en día la familia está en crisis, una crisis severa. Es una familia necesitada de guía, de consejo, de apoyo, de provisión, de una intervención milagrosa de parte de Dios. Es una familia desamparada, desprovista, que no tiene cómo responder frente a las demandas de la crisis actual. Pero hay 3 cosas que yo observo en este pasaje que la mujer hizo, y que si nosotros como familia somos intencionales en hacer, le aseguro que vamos a tener ese crecimiento que financieramente se ve que esta mujer tuvo, ayudada por la mano de Dios. 3 cosas hizo la mujer. Número 1, ella buscó ayuda en Dios. Al comienzo del capítulo vemos a esta mujer buscando ayuda, reconociendo. Ella vino al profeta Eliseo, que era la voz profética de aquel entonces en el Antiguo Testamento. Ella fue y consultó a Dios. Ella fue y reconoció su estado, reconoció su situación. Y es que es la crisis tan fuerte que solamente cuando buscamos a Dios vamos a poder obtener una respuesta, vamos a poder obtener una solución, una guía, una
dirección. Y me gusta tanto lo que Eliseo le dice a esta mujer al comienzo del versículo 2. ¿Qué puedo hacer yo por ti? La solución no estaba en Eliseo, la solución estaba en Dios. Escúcheme, Eliseo era solamente un instrumento. Eliseo era solamente un hombre que Dios estaba usando para dar guía, pero la mirada de la mujer tenía que estar puesta en Dios. Y yo quiero que en medio de esta crisis ustedes como familia aprovechen esta crisis para tener una oportunidad de crecimiento en su vida espiritual, de crecimiento en su vida familiar, que crezcan de la mano de Dios y ustedes van a poder experimentar cambios de mucha bendición, de prosperidad, de provisión. Porque esto pasó con esta mujer cuando ella buscó a Dios. Lo segundo que esta mujer hizo fue que ella escuchó la voz de Dios. Ella estuvo atenta a lo que Eliseo le dijo. Ella estuvo atenta a las preguntas que él le hace, como cuando le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y cuando ella escuchó atentamente el mensaje, como yo espero que usted esta noche esté atendiendo al mensaje que Dios está llevando a su corazón, ella allí pudo encontrar que en su casa tenía aceite. Tal vez lo había olvidado, tal vez no le había dado valor, tal vez no reconocía que con el aceite se podía hacer una gran industria, que fue la que finalmente la sacó de ese apuro. Pero el profeta le dio guía. Dios usó al profeta para abrir sus ojos y para que ella se pudiera dar cuenta de cosas que antes de la crisis no hubiera ni siquiera buscado ni pretendido encontrar. En medio de las crisis debemos estar muy conectados con lo que Dios nos quiere decir y cómo Dios nos quiere guiar a través de su preciosa palabra. Leer la Biblia, leer las Escrituras, porque allí está revelado el corazón, la mente, la intención y la voluntad de Dios. Pero en medio de las crisis muchas veces prestamos oído a lo que dicen los noticieros, a lo que vaticinan las noticias de este mundo. Estamos tan necesitados de que nos hablen acerca de lo que va a venir hacia adelante, pero el único que tiene en sus manos con toda certeza garantizado en el futuro es nuestro buen Dios. Bajémosle un poco el volumen a las cosas de este mundo y sintonicemos nuestro corazón con el canal del cielo a través de la palabra de Dios. Ella escuchó la voz de Dios a través del profeta. Recuerde, el reporte del cielo se escucha con fe. En cambio, las predicciones de los hombres están fundadas en el temor. Lo tercero que yo veo que esta mujer hizo es que ella obedeció la instrucción que Dios le dio a través del profeta. Él le dijo: ve y pide prestado vasijas a tus vecinos, luego reúne a tus hijos. Y esto me parece tan importante porque ella no podía salir de casa a buscar un trabajo por fuera porque abandonaría a sus hijos. Ahora era viuda y no tenía quien los cuidara. Así que este consejo de Dios tenía la intención de proteger la vida familiar de la mujer. Y en este tiempo Dios quiere llevarte a un tiempo de crecimiento también en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en aprender a conocerles, en aprender a comprometerte, a involucrarte en sus asuntos. Y esta mujer, sin desatender su rol de madre, desde allí provocó una industria, generó un negocio desde casa que fue tremendamente bendecido por Dios. Dios en su palabra nos da instrucciones que Él espera que nosotros obedezcamos. Cuando usted obedece, su forma de ver la crisis cambia. Usted comienza a ser una persona agradecida. Su vida espiritual comienza a ser edificada y se fortalecen los lazos y los vínculos con las personas de su casa y de su familia. Acuda a Dios, busque a Dios, escuche a Dios y obedézcale en lo que Él le dice.
No se preocupe, Dios no está en aislamiento, Dios no está en cuarentena. Su oído está atento al clamor de sus hijos y de su familia. Esta mujer fue una mujer prosperada, bendecida, una mujer que creció en medio de la crisis. Al comienzo vemos una mujer necesitada, viuda, desprovista, pero al final vemos una empresaria responsable de sus hijos que pudo suplir a sus necesidades, todo porque hizo estas tres cosas: buscó a Dios, escuchó a Dios y obedeció a Dios. Pero lamentablemente hay personas que la crisis los hace añicos. El propósito de Dios no es destruir a través de la crisis. El propósito es llevarnos a crecer, a madurar, a que se forme nuestro carácter. Hubo personas que atravesaron situaciones críticas, muy difíciles, y que en vez de buscar a Dios, se entregaron a la pena, se rindieron en el desierto. Este es el caso de Agar, otra mujer de la Biblia. Unos años atrás vemos una situación igualmente difícil, pero con una actitud muy diferente. Génesis capítulo 21, versículos 15 al 16, dice así: cuando le faltó el agua, puso a su hijo debajo de un arbusto, se fue y se sentó enfrente a cierta distancia, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Dos mujeres: la viuda que cambió y que creció, y esta mujer que solamente estaba esperando que su hijo muriera en el desierto. ¿Cuál de estas dos quisiera que fuera tu historia en medio de la crisis? Una mujer que busca, recibe consejo de Dios y que al final es tremendamente bendecida, o una mujer que se entregó y que se dejó rendir y que dejó de luchar y que solo esperaba lo peor, que solo esperaba la muerte de su hijo y posteriormente de ella, y que perdió la esperanza. Necesitamos volver a Dios con todo nuestro corazón y aprender de esta viuda que buscó, que escuchó y que obedeció a Dios. Mi tercer punto habla acerca de un factor muy importante que trae y que conllevan las crisis en nuestras vidas. Y es que las crisis son oportunidades de dar valor a lo realmente importante. Después de una crisis, tú comienzas a establecer prioridades y pones tus prioridades en orden. Muchos, antes que su familia, estaba su trabajo. Antes que sus hijos, estaban sus amigos. Había un desorden en la prioridad de su vida. Y algo bueno de la crisis es que las crisis te revelan lo que realmente es importante. El Señor Jesucristo nos da una enseñanza acerca de dos hombres que edificaron sus casas respectivamente. En esas casas estaban sus familias, su núcleo familiar. Pero estas casas empezaron a enfrentar una fuerte crisis. Dice la Biblia que vino una tormenta, soplaron vientos, cayeron la llovizna, los huracanes se levantaron, y el resultado de las casas fue diferente. Una casa permaneció firme y la otra casa, afirma el Señor, que su ruina fue grande. Las dos fueron edificadas. Las dos vivieron la misma crisis, pero al final de la crisis, una quedó deshecha y la otra quedó en pie. ¿Qué hizo la diferencia entre estas dos casas? La misma enseñanza del Señor Jesús nos muestra que la diferencia estaba en su fundamento, en el cimiento, en la base arquitectónica
que le daba estabilidad en la tierra a la casa edificada. Porque mientras que una casa fue edificada sobre la roca, la otra fue edificada sobre la arena. Y esto me habla acerca de la necesidad de dar valor a lo que no se ve. Porque muchas veces solo pensamos en la fachada de la casa, lo bien que se ve afuera, lo que puede aparentar, pero se nos olvida el fundamento. Como no se ve, no le damos importancia. Y esto es algo que la crisis nos enseña, que a veces las cosas que no se ven son las más importantes, son las más valiosas. Segunda de Corintios 4:18 dice la Biblia así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es una lástima que muchos años de la mayoría de nuestras vidas nos pasamos solo pensando en lo visible, en lo material, en lo tangible, que es temporal y que es pasajero, sin darnos cuenta que el sentido de la vida, la importancia, lo valioso de la vida está en lo que no se ve, está en el interior, está en nuestro fondo. Y permítanme ilustro este tercer principio de mi enseñanza con un episodio que es conocido por todos nosotros. Y me refiero a la catástrofe marítima que aconteció el 14 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico llamado Titanic chocó contra un iceberg en el océano Atlántico. Me refiero al hundimiento del Titanic. Después de ese choque, en menos de 3 horas, fallecieron 1,513 personas. Esta fue conocida como la más grande crisis marítima de la época. Ahora, ¿qué destruyó el barco? Un barco en el que fue invertido mucho dinero, en el que trabajaron los hombres más notables y especialistas en el tema, que se atrevieron incluso a decir que ni siquiera Dios podría derribar el Titanic. ¿Qué destruyó el Titanic? Un iceberg. Y van a aparecer unas imágenes que nos hacen comprender acerca de lo que es un iceberg. Es un bloque grande de hielo desprendido de un glaciar que flota a la deriva en el mar. Y escúcheme bien algo, solo 1/9 parte del iceberg se ve sobre la superficie del mar. Lo que no se ve es tan grande que fue lo que rompió, despedazó e hizo trizas el gran Titanic. Muchas enseñanzas, muchas lecciones a nivel marítimo de construcción de estas naves se aprendieron a partir de esa gran catástrofe. Pero aunque se habla de haber tenido una mayor previsión, una mayor proyección, una mayor atención, ser más intencionales con la seguridad de los pasajeros, llevar el número de botes salvavidas adecuado y que alcanzaran para todos, una de las cosas que más debieron aprender es prestar atención a lo que no se ve, a esos pequeños detalles que dejamos pasar sin darles el valor adecuado. Y como alguien dijo, no solamente se hundió el Titanic, sino que con él se hundió la soberbia y el orgullo. La gran lección que se aprendió es que no podemos ser soberbios. Y soberbia es reconocer que en medio de esta crisis no necesitamos a Dios.
Soberbia es no buscar a Dios en medio de esta circunstancia y pensar que podemos salir en medio de esta crisis por nosotros mismos sin contar con su ayuda, con su guía y con su dirección. Frente a una crisis, todos nosotros somos vulnerables. Y por eso mi mensaje en esta noche es que todos necesitamos de Dios. Que esta fuerte crisis se convierta en una gran oportunidad para que conozcas a Dios en medio de la crisis. Oportunidad para construir tu casa no sobre un fundamento vano, liviano y efímero, sino sobre un fundamento fuerte y capaz de resistir cualquier inclemencia. Una oportunidad de darle valor a lo realmente importante. Una oportunidad de decir las cosas que no se han dicho. Una oportunidad para sanar el corazón por las heridas que hemos causado en los que tenemos cerca. Dios es el único que puede tornar una crisis en una gran oportunidad. Y quisiera terminar contándoles una experiencia personal. Hace aproximadamente 4 años atrás, mi madre falleció y ahora está en el cielo con el Señor Jesús. Pero me quiero referir al último año de vida de mi mamá aquí en la tierra. Un año antes de que ella falleciera, le dio una trombosis, un accidente cerebrovascular que le limitó una parte del movimiento de su cuerpo. Y yo consideraba hasta antes de ese día, hasta antes de esa crisis, una crisis que nos impactó a todos sus hijos, a todos sus familiares, yo consideraba que era buen hijo. Pero esa crisis me llevó a centrarme en lo realmente importante y en lo realmente valioso. Y me di cuenta que había dejado pasar el tiempo y que muchas actividades habían tomado el lugar de la relación con mi madre. Y puedo hoy decir que esa crisis Dios la tornó en una gran oportunidad, porque recuerdo ese último año de vida con mi mamá acá en la tierra, el año más productivo, más intenso, más sanador, un año de restauración en nuestra relación, un año donde hicimos tantas cosas. Ella tenía el deseo de ir a los Estados Unidos y junto con mi familia, mi suegra, mi hijo, mi esposo, pudimos darle ese gusto sin saber que era el último año que la tendríamos aquí en la tierra. Hoy muchas personas no se han detenido a leer la oportunidad que Dios les está dando en medio de la crisis. Solo lloran la tragedia, solo se lamentan por sus circunstancias, pero se lamentarán más si no aprovechan las oportunidades que trae la crisis para su vida. Mi mamá partió, pero en mi corazón quedó la sensación de que pude darle todo aquello que ella anhelaba tener de parte de su hijo en ese último tiempo. Tenemos un Dios todopoderoso que convierte las fuertes crisis en grandes oportunidades. Preciosa familia del Instituto Berndt, mi oración por ustedes es que en medio de esta crisis ustedes con todo su corazón puedan buscar a Dios. Que esta crisis hunda para siempre y ponga en el fondo de la mar toda soberbia, todo orgullo y toda independencia que se quiere levantar en el corazón y que nos impide acercarnos humildemente a nuestro Dios. Que escuchemos su palabra y que pongamos por obra los mandatos que ella nos trae. Los bendecimos con toda bendición espiritual. Y permítanme tomar estos últimos minutos para orar por usted, por su casa y por su familia
en medio de esta crisis. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Quiero darte gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que me permites al traer tu palabra, palabra de esperanza, palabra que sana, que restaura, que libera, que quita cargas, que quita pesos, Señor. Porque es una palabra, Dios, que revela tu buena voluntad, tu agradable voluntad en medio de la crisis que el mundo ya está pasando. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra sea alentado, fortalecido y que retorne la esperanza al corazón de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada hija, Señor. Señor, ayúdanos a ver en cada crisis que llega a nuestras vidas una oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que en medio de esta crisis podamos ver una oportunidad de cambio en nuestro interior, que podamos ver una oportunidad de crecer en diferentes áreas de nuestra vida y también, Señor, una oportunidad de dar valor a lo que realmente es importante. Si usted tiene allí a sus hijos, a su esposa y les puede abrazar, este es un momento maravilloso que Dios nos regala para que usted pueda decirles a ellos lo importante que ellos son y que usted los valora y que esta crisis le ha cambiado a usted por dentro y que está comprometido en que como familia crezcan y caminen de la mano de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para nosotros ha sido un placer, una bendición y un privilegio acompañarlos en esta noche. Damos gracias a Dios por su vida y le pedimos a Él que pronto nos encontremos y que nos permita seguir siendo edificados en su amor y en su palabra. Dios los bendiga. Y sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender y Él me guiará y a su lado yo estaré. Amor y fuerzas Él me dará, un camino hará donde no lo hay. Donde no lo hay. Tú abres caminos, aunque yo no vea. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, te adoramos, tú eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Qué noche tan maravillosa hemos pasado. Dios ha hablado a nuestro corazón y Él nos ha ministrado como nunca. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor Castiblanco y el ministerio del Corazón del Padre. Creo que lo que hemos invertido, lo hemos invertido bien. La verdad es que estar con Dios es maravilloso, es siempre una ganancia. Le damos gracias a Dios por las herramientas que ya tenemos en la mano. Sabemos que vamos a salir adelante de esta crisis y de cualquier otra que venga,
porque estamos aquí en la tierra y siempre va a haber dificultades. Así es que bendiciones para todos, gracias a todos los que se pudieron conectar y nos mantenemos en contacto. La gran familia del Instituto Ver quiere mantener ese contacto con los padres de familia y próximamente vendrán otros eventos con seguridad. Así es que bendiciones para todos y que reciban la bendición de Dios. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Instituto Bern, Taller de Padres.